Gracias por estar en esta sesión, muchas gracias por su puntualidad. Eh, bueno, simplemente darles la bienvenida a nuestra segunda charla, que se basará en las bases conceptuales para la conservación de los paisajes rurales colombianos del curso de conservación de la biodiversidad en los paisajes rurales colombianos. Nos acompaña nuestra invitada Zoraida Fajardo Rodríguez, que es bióloga con maestría en gestión ambiental, 22 años de experiencia en temas ambientales, 18 de los cuales fueron en el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible como profesional especializada y coordinadora del grupo Ecosistemas Estratégicos. Actualmente, pues como coordinadora de la estrategia biodiversidad y sus servicios ecosistémicos en zonas secas en PNUD, Colombia. Pues simplemente darle la bienvenida a Zoraida y a todos y todas ustedes. Y pues avancemos con nuestro webinar. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas nuevamente. Es un gusto poder estar en este webinar y poder compartir con ustedes un poco la experiencia que tenemos en la temática de conservación de la biodiversidad en los paisajes rurales colombianos. Antes de comenzar con la presentación, me gustaría saber qué entidades están participando. Yo veo muchos nombres que conozco, pero sí quisiera que me contaran quiénes, qué corporaciones o qué otras entidades del municipio y del ministerio están conectados. Pueden abrir micrófono o pueden por el chat, por favor, escribirme. Natalia Gómez es CBC. Está en la cara, muy bien. Déjenme mirar. Estamos por Boyacá, Antioquia, Ministerio del Interior, Corpo Caldas, muy bien, Guaté, por Antioquia. Es para que todos los colegas que están, Corpo Caldas, Natalia, discúlpenme, Corpo Caldas, la CAM, muy bien, CAR, TRC, buenos días a todos, Cortolima, muy bien, Cortolima, por Antioquia. Bueno, pues muchas gracias por darme la oportunidad de poder conversar con ustedes ahora en la mañana. Muy complacida de que estén todos estos colegas que conozco. Muchas gracias por ese tiempo que tienen de poder dedicarle a nuestro curso virtual. Quisiera primero que todo, decirles que más que unas bases conceptuales, porque sé que ustedes tienen toda la experiencia del mundo en temas de manejo de la biodiversidad de sus territorios, es poder compartirles los antecedentes del por qué estamos brindando este curso virtual desde el PNUD, desde nuestro equipo de gestión del conocimiento, y es sobre todo en el marco de un proyecto GEF que está vigente actualmente, y el cual pues da una prioridad específica sobre el tema bosque seco tropical. Nosotros tenemos primero que todo, unos antecedentes de por qué fuimos enfocándonos hacia ciertos ecosistemas que en el territorio nacional tienen un grado de vulnerabilidad quizás de peligro de desaparecer y obviamente toda aquella biodiversidad. Entonces estamos lo primero que el bosque seco pues es, como ustedes saben, uno de los ecosistemas que fue priorizado en ese sentido. Desde el Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación se hace un énfasis en la necesidad de conservar estos ecosistemas. Luego en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 vuelve a aparecer seco como un ecosistema priorizado para su restauración y conservación.
la política nacional de la PNGIRSE, que ustedes también conocen, si bien no en particular, sino dan todas las bases políticas, pero también técnicas para hacer una gestión integral de la biodiversidad, donde pues el bosque seco hace parte de esta biodiversidad colombiana. Y finalmente, los lineamientos para la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, el COMPES-INAP 3680, el cual también nos habla de los ecosistemas secos, que son los bosques secos, que son uno de los ecosistemas menos representados en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y que por lo tanto la prioridad en el establecimiento de áreas de protección también deben estar encaminadas hacia los relictos de estos bosques. Entonces, con base en esta diapositiva anterior que les comenzaron las negociaciones para el GEF 5, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, y ese GEF 5 destina unos recursos específicos para cada país. En este caso, hubo unos recursos específicos para Colombia en materia de conservación de la biodiversidad, y esas son las tres áreas que ustedes, que está en la financiación de un proyecto en Colombia para el uso sostenible y la conservación de los ecosistemas secos y sus servicios ecosistémicos específicamente derivados del bosque seco. Entonces está la vía que es mejorar la sostenibilidad, hay un foco especial hacia áreas protegidas de bosque seco, todo lo relacionado con el manejo sostenible de los bosques Red Plus, y eso tiene que buscar fomentar un entorno propicio pues, para que se mitigue la emisión de los gases que pueden ser generados por la degradación de estos ecosistemas y su deforestación, y en este caso para el proyecto es importante desde estos bosques de mantenimiento y digamos el stock de carbono en aire y subterráneo. Y la otra ventanilla es la degradación del suelo. Y en este caso, pues es reducir la presión que hay sobre temas que obviamente lo que lleva es a dar también suelos que son necesarios mantener porque hacen parte del ciclo de las funciones ecosistémicas que hay. En nuestro proyecto tiene unas áreas de intervención, las cuales fueron escogidas por varios criterios que no son netamente ambientales como tal, sino que también tienen incluida la parte social, la parte económica. Y entonces, después, por ejemplo, en términos de degradación, por erosión o por desertificación, en términos de recurso hídrico por tener problemas de escasez del recurso, en términos de coberturas por haber también unas coberturas de bosque seco, también el NBI de los municipios y también obviamente todo el proceso de tenencia de tierras en estas áreas, pues jugaron un rol importante para definirlos. Y en este caso tenemos entonces a la cuenca del río Cañas en el municipio de Ibuya, departamento de La Guajira. Está la cuenca del río Garupal, que hace parte del municipio de Valledupar en el Cesar. Está la cuenca Carrollé, que hace parte del municipio de San Juan de Pomuceno, y tenemos una parte también por temas de servicios ecosistémicos hacia San Jacinto, ahí mismo en Bolívar, y hacia la región andina estamos en Dagua, en el municipio de Agua, Cuenca de Agua, Valle del Cauca, estamos en la cuenca del río Yaví en Natagaima, Tolima, y en la cuenca del río Aipe en Aipe, Huila, y ustedes hacia el sur ven también un foco hacia Nariño, quien también, digamos, está trabajando en estos ecosistemas, pero ya no es un beneficiario directo de los recursos del GEF, sino que con los recursos de la corporación y de acuerdo, digamos, a las metodologías que venimos trabajando desde el proyecto, quisieron sumarse al uso sostenible y la conservación de los bosques secos para la región de Empatía. Entonces, digamos que este es el contexto del trabajo. Y lo que quiero es... ¿Hay alguna pregunta? Permítame un momento, por favor. Sí.
Vamos a hacer un cambio de micrófono, tal vez para garantizar que el audio se escuche un poco mejor. Entonces, un momento. O si quieres con ustedes también, así que se puede. ¿Listo? Y vas manejando aquí. Ok. No sé si me están escuchando en este momento mejor. Bueno, entonces hasta acá estamos brindando unas áreas de intervención. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nuestro curso, con este curso virtual? Esto lo voy a informar un poco en este alcance del proyecto. Ustedes aquí pueden ver que el objetivo de nuestro proyecto es reducir la tendencia actual de los procesos de deforestación y desertificación en bosques secos y asegurar un flujo de servicios ecosistémicos que en términos del GEF son beneficios que se construyen desde lo local, pero que al final tienen un impacto global. Y esos impactos globales se miden a través de la conservación de la biodiversidad, el manejo sostenible del suelo y el manejo sostenible de los bosques en términos de red más o red plus. Luego vemos que el proyecto tiene dos componentes grandes, uno relacionado con el fortalecimiento de instrumentos de adaptación y otro con los beneficios ambientales derivados pues, de la declaración de áreas protegidas, las prácticas de manejo sostenible de los bosques y del manejo sostenible de los suelos. Entonces, en el marco del primer componente, que es fortalecimiento de instrumentos de planificación, nosotros tenemos unos retos muy importantes y que a veces también son muy difíciles de conseguir, pero que hemos logrado avanzar con las entidades municipales y con las corporaciones autónomas regionales en poder incorporar la conservación de la biodiversidad, el manejo sostenible del suelo y de los bosques en 12 instrumentos de planificación. Ha sido complejo los temas de ordenamiento territorial, los nuevos planes de ordenamiento territorial o la nueva generación, por temas de múltiples temas que ustedes yo supongo que pueden conocerlos también, y es de recursos de los municipios, estudios que hay que hacer ahora que se han incorporado relacionados con gestión del riesgo, voluntad política, y bueno, son muchos los factores, pero no obstante, digamos, hay un municipio que ya incorporó, como es el municipio de Valledupar, y nos faltan los demás municipios asociados al proyecto, pero que pues estamos trabajando con ellos en esta incorporación de la conservación de la biodiversidad, pero no solo enfocándonos específicamente al bosque seco, sino a la biodiversidad que tienen en su municipio y que ellos entiendan la importancia de mantener unos servicios ecosistémicos que ofertan a la comunidad para su bienestar. Entonces, y que es un papel también que sé que las corporaciones autónomas hacen con los municipios en los procesos de concertación que tienen. Luego tenemos un fortalecimiento a funcionarios y a grupos de base en estas temáticas. Entonces, yo lo resalto ahí porque es precisamente en este sentido donde con el Grupo de Gestión del Conocimiento del PNUD dijimos, bueno, podemos mostrar lo que se está llevando a cabo desde el proyecto, podemos fortalecer, servir de insumo para que conozcan nuestra experiencia, para que conozcan que hay muchas formas de poder llevar a cabo procesos de conservación en el territorio, pero que también lo más importante es que esta conservación no es una conservación unilateral, sino bilateral. ¿Y qué significa esto? Que se conserva, pero con la gente. No podemos conservar estrictamente
¿Hay problemas con el sonido? No. ¿Está bien? Esto no se puede conservar en el territorio sin tener en cuenta las personas que viven ahí. Y la experiencia nuestra es básicamente relacionada con estos ecosistemas secos, donde la degradación es alta, donde las mayores extensiones de cultivos de ganadería y actividades agroindustriales se están desarrollando en unos suelos que son altamente productivos, pero que también son altamente vulnerables. Y en unos ecosistemas como el bosque seco, que oferta unos servicios ecosistémicos y que el ampliar la frontera agropecuaria y quizás en muchos territorios la actividad minera y energética y de hidrocarburos, pues también ha contribuido a que haya una degradación de estas coberturas de bosque. Entonces, ¿cómo podemos responder, digamos, ante una necesidad de un territorio de mantener esa oferta? Es tener socios allá para ello y donde la conservación, donde la producción también puede ir de la mano con la conservación. Y es un hecho muy importante poder contar con campesinos indígenas y afros que apoyan todo el tiempo estos procesos de conservación y que se sienten muy bien que sean tenidos en cuenta en la planificación de ese territorio y que esa planificación no se haga desde las entidades, sino que ellos hagan parte de esa planificación. Entonces, el sentido de lo que vamos a hacer en este curso virtual se enfoca hacia ello, hacia unos paisajes rurales donde está el hombre, donde hay unas actividades económicas de las cuales ellos viven y donde podemos con ellos también hacer una observación de relictos boscosos, de coberturas, de áreas que vienen en proceso de restauración y que ellos sientan también beneficio de conservar y también el beneficio de ser parte desde lo social y cultural en estos procesos. Entonces es muy importante y quería contarles esta parte precisamente para direccionarnos porque estamos haciendo este curso desde el PNUD. Desde mi experiencia en temáticas ambientales y desde el ministerio, a veces se nos complica mucho este trabajo comunitario, pero en general uno encuentra a las mejores personas que quieren ayudar y que entienden que es necesario hacerlo y que esa conectividad fortalece mucho los procesos de planificación que hagamos a nivel local, territorial y a nivel nacional. Entonces, y todo esto que les voy contando también está muy enlazado hacia unos sistemas de información geográfica para que nosotros sepamos dónde estamos haciendo las acciones, que esos sistemas nos ayuden a hacer un monitoreo permanente de los beneficios y nos ayuden a direccionar, a reevaluar, a replantear o a revisar cómo podemos cada día mejorar nuestra actuación en función de un uso sostenible, de una conservación y de unos beneficios ambientales generales y no particulares. Entonces, y en este caso, ¿cómo lo estamos haciendo? Venimos hacia el otro componente que nosotros le llamamos más el uso sostenible en el territorio, y es cómo llevar esos beneficios ambientales a través de la declaratoria de áreas protegidas regionales y locales, y no nacionales. Y hago la aclaración, no es porque no se quiera, sino porque el bosque seco está tan disminuido que llevar a un área protegida nacional ha sido complicada. Entonces, por ahora la mayor cooperación internacional que hay se ha dirigido pues hacia las áreas protegidas de índole regional, como los distritos de conservación de suelos, como los distritos de manejo integrado, las reservas de la sociedad civil, y ahora pues los corredores de conservación biológicos o corredores ecológicos, que también son una estrategia complementaria y que el ministerio con el Instituto Humboldt vienen avanzando en cómo dinamizar más estas estrategias complementarias de conservación. Bueno, entonces digamos que tenemos esa actividad. Tenemos nos toca estar monitoreando
primero determinando cuáles son ya determinamos cuáles son las unidades de carbono que podemos mantener en stock por la conservación del bosque seco. Ahora nos toca monitorearlas y esperar que en 5 años, cuando termine, bueno, ya el proyecto le faltan 2 años, en 2 años con todas las actividades que llevamos a cabo, podamos mantener estas coberturas de bosque seco y por lo tanto los stocks de carbono que ellas tienen. Tenemos la restauración de 1000 hectáreas de estos ecosistemas a través de herramientas de manejo del paisaje. Más adelante, digamos, en la primera unidad hay unas definiciones de lo que son las herramientas, de lo que son los paisajes rurales, de lo que es el pago por servicios ambientales, etcétera, que más adelante van a ser profundizados en el webinar 2, en el webinar 3. Entonces, digamos que estamos en este momento, en esta meta de restauración. Teníamos, el proyecto nos hablaba de 1000 hectáreas, en este momento vamos en 1534 hectáreas, obviamente con la vinculación de otras entidades que han querido ser parte del proyecto y que desde su formulación no lo fueron, pero que se han venido sumando, hablo de corporaciones autónomas. Entonces, y hay otra parte importante que es el monitoreo de grupos biológicos, en términos de que todo también de lo que estamos haciendo no solamente favorezca los stocks de carbono, sino también todos los grupos biológicos asociados a estos bosques secos. Entonces ahí miramos los componentes de los que les estaba hablando y tienen que ver entonces con la política de la planificación, el monitoreo, la restauración y las áreas protegidas o acuerdos de conservación. Aquí en lo que estamos trabajando a través del curso virtual, pues las bases conceptuales las tenemos todos en muchos documentos perdón, que se han generado de política y de planificación. Y todos, pues, de manera general, se han enmarcado en lo que es la Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos. Entonces, cuando hablemos siempre de la conservación, pues debemos considerar que para comentario, no hay problema. No. Para el tema de la conservación, pues nosotros siempre estaremos enfocándonos a que la conservación no es la preservación estricta, sino que la conservación son una combinación de actividades relacionadas con la preservación, la restauración, el uso sostenible y la generación de conocimiento. Cuando hablemos de las áreas protegidas, pues para el caso del trabajo que estamos realizando desde ecosistemas secos, estamos hablando de distritos de conservación de suelos, de distritos de manejo integrado, de las reservas naturales de la sociedad civil y, como les comentaba hace un momento, sobre las estrategias complementarias de conservación que son estos corredores de conservación. Y en términos de servicios ecosistémicos, pues siempre vamos a hablar de los servicios ecosistémicos de soporte, los servicios, todo lo que habla la política para la gestión integral de la biodiversidad y que son los procesos o aquellas funciones de los ecosistemas que son percibidos por el humano como un beneficio. Entonces, siempre servicio ecosistémico es lo que yo tengo para mi bienestar. Entonces, puede ser de índole paisajístico, cultural, para la alimentación, para el clima, bueno, etcétera, etcétera. Todos son los beneficios que yo percibo de esta biodiversidad que hay en nuestro territorio. Cuando hablamos de los procesos de restauración, pues vuelve y juega. Volvemos a revisar todo lo que es la restauración y que tiene que ver con restablecer parcial o totalmente la composición, la estructura y la función de la biodiversidad. En algunas áreas o ecosistemas que han sido degradados, disturbados o los han dañado, y que podemos hacer este tipo de acciones para uno mantener, otro mejorar, otro conservar, etcétera. Y todas esas definiciones son importantes porque en el marco de ellas es que nos estamos moviendo dentro del proyecto. En el caso de los procesos de restauración, pues lo estamos haciendo a través de la implementación de herramientas de manejo de paisaje. Yo creería que pues todos nosotros sabemos cómo son las herramientas de manejo de paisaje, pero
particularmente para los ecosistemas secos, es poder hacer unos delitos en áreas de suma importancia como son nacimientos de agua, en las franjas de ríos, quebradas, franjas ribereñas, todos aquellos corredores que aún quedan de bosque seco, hacer un enriquecimiento y facilitar que haya a través de ellos el flujo de especies de fauna, que también nos ayudan mucho como dispersoras de semilla y a hacer esto, mejorar, digamos, las coberturas de estos ecosistemas. Y estamos usando las cercas vivas y estamos temas agroforestales y etcétera para mejorar el funcionamiento y la estructura de estos ecosistemas. Entonces, aquí hago un énfasis especial y es porque es importante determinar, bueno, qué son esas herramientas de manejo. Entonces hablamos de esas herramientas como unas acciones coordinadas y concertadas que se orientan a la recuperación y conservación de servicios ecosistémicos que hacen parte y se generan en los diferentes territorios rurales. Estas acciones siempre se llevan a cabo mediante la concertación con los propietarios. En el territorio, pues la mayoría, los predios que encontramos son privados y para poder hacer acciones allí de conservación, pues vamos a tener que contar con la voluntad del dueño del predio. Entonces, siempre mostrándole la importancia o lo positivo de hacer la conservación como beneficio para unos servicios ecosistémicos que él necesita y de los cuales él puede obtener, digamos, mejores ganancias en los productivos mientras tenga un buen suelo, unas verduras, agua, etcétera. Entonces, el mostrar estos beneficios es de gran interés para ellos porque de pronto los perciben de una manera diferente, pero al final se construye, se negocia y con ellos es que se hace todo el esquema de zonificación o arreglo de su finca o planificación de su finca, una planificación predial participativa. Entonces, siempre vamos a hablar de las herramientas de manejo del paisaje, que incluso la misma política para la gestión de la biodiversidad habla de ellas, como una de las formas para hacer restauración o conservar. Y nosotros en el proyecto lo hemos enfocado especialmente hacia conservar esos servicios ecosistémicos o recuperar aquellos que se han venido perdiendo en el territorio, resaltando en trabajos comunitarios muchos talleres y muchas acciones prácticas con los propietarios y las comunidades asentadas en estos territorios, siempre, digamos, trabajando con ellos en la identificación de estos servicios, en la identificación de aquellas especies que se han venido perdiendo y que podemos recuperar, en la identificación de aquellas áreas donde en su momento hubo agua y que no hay en este momento, entonces cómo poder volver a recuperar este valioso recurso. También importante resaltar que las herramientas de manejo de paisajes, por ejemplo, no son acciones de conservación que signifiquen la pérdida de la propiedad de la tierra. Es decir, ese tema de salvaguardar, y para caso nosotros salvaguardas, es tener conocimiento que con los propietarios de los predios que son propietarios legales, que no han tenido la tenencia a base de desplazamientos o demás cosas violentas que suelen suceder en nuestro territorio, sino que tengamos la seguridad de que este territorio o este predio ha sido legalmente obtenido. Entonces siempre vamos a favorecer, no son obras que modifiquen el paisaje, una afectación o modificación en las condiciones de los predios, porque estamos hablando de restauraciones ecológicas. Entonces, no son acciones que modifiquen el uso del suelo. Simplemente cuando hablamos con los propietarios, ellos comienzan a hacer unas acciones de uso sostenible de sus suelos y donde están aquellas coberturas de importancia que son de bosque seco para mantener, pues se hace con ellos una concertación de qué hacer en su predio, cómo hacerlo y cómo mantener la oferta de servicios en esos territorios. Entonces,
esto no significa que tengan que hacer cambios en las actividades productivas sin concertación previa. ¿Conviene o no conviene hacer esto? Les doy un ejemplo. En suelos tan degradados que hemos encontrado en Natagaima, en Yaví, la gente quiere seguir haciendo ganadería, pero es casi imposible que lo sigan haciendo mientras no tengan el recurso hídrico, mientras los suelos estén degradados, pues el ganado no va a tener viabilidad. Entonces hay que ir mostrándoles a ellos cuáles son aquellas actividades productivas que pueden desarrollarse en unos territorios con alta criticidad del recurso hídrico, donde hay alta degradación, y qué medidas serían las que tendrían que llevarse a cabo para ello. Entonces, estas herramientas de manejo de paisaje nos ayudan en esa planificación territorial con los propietarios. También hablamos de conservación en nuestros territorios con unos PSA, unos pagos por servicios ambientales, que en este momento pues ya hay hablamos de una reglamentación que hay al respecto, y entonces estos ecosistemas secos, y especialmente el bosque seco, también ha sido priorizado y relevado como prioritario para PSA, ¿no? Para pago por servicios ambientales. Incluso, digamos, desde el PNUD nosotros, con gestión de recursos que no son del proyecto, sino otros recursos gestionados, se está haciendo un pago por conservar el bosque seco en todas las áreas del proyecto. Entonces, digamos, es un tema de motivación y de también valorar el esfuerzo que hacen las personas para conservar, y que para evitar que se siga interviniendo, pues ellas tengan unos recursos que les son de mucha utilidad, porque son territorios, también les digo, muy pobres. Entonces digamos que los PSA los vemos con muy buenos ojos en ese sentido, para lograr procesos de conservación, así como se están hablando también a nivel de ecosistemas de páramos, de los demás bosques naturales, etcétera. En términos de uso sostenible, y es mirando un poco que lo que estamos haciendo en el territorio está enfocado, como lo dice la palabra conservación, hacia la preservación, hacia la restauración. Ahora hablamos hacia el uso sostenible. ¿Por qué? Porque esos territorios, Colombia es altamente biodiverso, y hay también unos productos de la biodiversidad que pueden ser usados de manera sostenible y que pueden ser convertirse en un factor de ingreso económico para las familias, para que no sigan con procesos de degradación o de pérdida de la biodiversidad. Y el trabajo con ellos es muy importante, porque ellos conocen su territorio, identifican qué es lo que hay en ese territorio, cómo se han venido perdiendo, y también saben cómo se puede recuperar, porque dónde podemos encontrar una especie que podamos llevarla y recuperarla, y etcétera. Entonces, ese uso sostenible del territorio, pues, y con la gente y el conocimiento que tienen, pues nos puede ayudar en todos los procesos de conservación. Aquí el uso sostenible, entonces hemos identificado cadenas de valor de la biodiversidad y las venimos implementando en los territorios, pero también hay unos encadenamientos productivos con especies nativas de estos bosques, que son productivas, que son de uso especialmente para la alimentación, para las artesanías, para mitigar, digamos, en algunos casos como el totumo, para ofertar proteína hacia el ganado en épocas de sequía, etcétera. Entonces eso lo estamos llevando a cabo. Y en términos de generación de conocimiento, aparte de poder conocer semillas que pueden ser recuperadas, también estamos haciendo un monitoreo de esta biodiversidad, pero monitoreando también cómo se están llevando a cabo las restauraciones, pero monitoreando también cómo van los procesos de las áreas protegidas y aquellos acuerdos de conservación participativa que se firman con cada dueño del predio, porque son acuerdos voluntarios para la conservación que son súper valiosos y que nos ayudan, digamos, a cumplir las grandes metas que tenemos de conservación, de restauración. Entonces, todo esto que ustedes pueden ver en esta diapositiva, hemos tenido el acompañamiento y la participación de 6 corporaciones autónomas que la ven bien en la diapositiva, que son Corpo Cesar, Corpo Guajira, Cardique, CDC,
la CAM, Cortolima, les cuento de Corpo Nariño, que se sumó también después, el Ministerio de Ambiente, el Humboldt, la Corporación Paisajes Rurales, Patrimonio Natural, y un socio también que ha sido importante, fue Cor Magdalena, en territorios que son, o municipios que hacen parte de su competencia, que son San Juan de Pomuceno, Aipe y Natagaima, porque ser directos del río Magdalena. Entonces, en estas áreas, esto es lo que estamos llevando a cabo como conservación de la biodiversidad, o conservación del bosque seco. Aquí, como para ejemplificar un poco cuáles son esas, en términos de restauraciones, las áreas para implementación de herramientas de manejo de paisaje, las negociaciones, concertaciones y firma de acuerdos voluntarios a nivel predial, y todos los recorridos que se han hecho y concertación con propietarios, intercambios que se hacen con diferentes municipios de experiencias que se llevan a cabo, y en las cuales ellos han participado, las comunidades. Les gusta mucho que eso se haga, porque les gusta conocer mucho cómo funcionan áreas diferentes a las donde ellos están viviendo. Esto hace parte de todos los viveros para la conservación que se hace pues para el rescate de semillas del bosque seco, pero que en general los viveros para la conservación pueden hacerse para los demás ecosistemas y demás coberturas, pero siempre identificando con las comunidades, que ellos hagan parte de la recolección, el manejo, toda la parte de viverismo para la conservación. Y ha sido un proceso muy interesante, porque se han logrado rescatar muchísimas especies que se han venido perdiendo y que, por ejemplo, se encuentran en Dibuya, pero que no están en San Juan o no están en Garupal. Igual pasa con la región andina, ¿no? Dicen que no ven las diapositivas. Bueno, un poco para mostrarles en esta parte de la restauración a través de herramientas de manejo de paisaje, lo que digamos, el menú de herramientas que estamos implementando en este momento, y tienen que ver, como les decía anteriormente, en enriquecimiento de fragmentos de bosques secos, enriquecimiento de nacimientos y humedales, enriquecimiento de rondas hídricas, la restauración intensiva en nacimientos y en humedales, núcleos de restauración intensiva en ronda hídrica, a sistemas agroforestales. Aquí no vemos los cerramientos, pero en muchas áreas, especialmente donde hay presencia de ganado, se están haciendo cerramientos para evitar que haya intervención sobre los relictos de bosque que estamos trabajando. Como les hablaba de pago por servicios ambientales, pues esto es un poco lo que estamos haciendo, y aquí esto tenemos un acuerdo con Banco 2, y entonces durante este año se le están pagando a estas familias que ustedes ven aquí en la conservación del bosque seco. En términos de las cadenas de valor y uso sostenible de la biodiversidad, como les comentaba, pues se han identificado cuáles son esas cadenas de valor por el uso de la biodiversidad, y pues en lo que es el Caribe, pues obviamente se han identificado especies nativas importantes como el ñame, como el maíz nativo, como el bijao, la panela. No recuerdo en este momento cuál es la otra especie con la que se está, bueno, la caña, ¿no? Pues para la producción de panela. El cacao, hay un cacao que se encontró nativo, que es cacao blanco, que se está trabajando. Entonces, lo que estamos haciendo con las comunidades es fortalecerlas en estos productos, para que lo hagan de manera sostenible, para que conserven los bosques mientras estos cultivos se están llevando a cabo, generándoles esas cadenas de valor, contactando con restaurantes, con empresas, a las cuales ellos puedan venderles directamente, y que no haya procesos intermediarios en estos procesos de cadenas, para que las podamos dejar conectadas. Y una vez esto pase, pues nosotros tengamos, digamos, como el valor agregado potencial al proyecto, y es que tengan unas entradas económicas que sirvan para evitar seguir degradando los bosques. También temas de seguridad alimentaria,
que se hacen en algunos predios de familias que no tienen, digamos, la posibilidad de tener estos cultivos y que el problema más es hacia su propio bienestar en términos de alimentación. Entonces estamos brindando asistencia técnica en seguridad alimentaria. Hasta la región andina hemos identificado productos como el totumo en el Tolima, donde trabajamos con las comunidades indígenas de Yaví, Pocharco, en el manejo del totumo, no solamente como artesanía, sino también como alimento para el ganado. En el AIPE tenemos todo lo del turismo y mieles del bosque seco. En el Valle del Cauca todo ecoturismo y la parte de artesanías y pesca responsable. Y hacia Nariño, pues todo relacionado también con ecoturismo. Y también en este momento estamos apoyando un proceso con yuca nativa, donde se les ha brindado la asistencia técnica, la semilla, los estudios de suelos, para que se pueda llevar a cabo una producción de yuca, pero no venderla como tubérculo, sino molida o en polvo para otros procesos industriales. Y todo ello haciendo parte de la biodiversidad que tenemos en el territorio. Entonces aquí solamente rápidamente para mostrarles, digamos, lo que se ha trabajado con las comunidades en términos de los mieles. Aquí tenemos un enfoque muy importante de género, donde siempre pues consideramos la participación de la mujer en todos nuestros procesos y en todas nuestras actividades de restauración. Aprender a convivir, digamos, en términos de un territorio donde haya una equidad, una igualdad y una participación igualitaria de todo lo que estamos llevando a cabo. El monitoreo de la biodiversidad en términos de conocimiento, como les comentaba, lo estamos haciendo con el Humboldt y a través de este monitoreo de la biodiversidad hemos logrado conocer y entender que no está tan restringido, digamos, estos grupos biológicos en los bosques secos. Por el contrario, están subvalorados. Y es quizás porque este ecosistema es poco conocido. Con el Humboldt del 2010 en adelante, a través de la construcción del mapa de bosque seco, pues se logró tener un mayor conocimiento sobre este ecosistema y por lo tanto con todas las especies asociadas a este. Y ha sido muy importante, toda esta información se ha subido al sistema de información en biodiversidad, tanto lo que el Humboldt ha encontrado en el territorio como lo que Patrimonio también ha encontrado en el proceso de áreas protegidas y lo que Paisajes Rurales ha trabajado también en términos de herramientas de manejo paisaje que todos ellos han caracterizado estos territorios. Entonces, esta capacidad que tiene aún el bosque seco de mantener esta alta variedad de especies, pues es importante porque nos ayuda a mantener las funciones. Aquí las aves, quedamos gratamente sorprendidos de la gran presencia de aves que hay en estos bosques, que es muy importante para la diseminación de semillas. Y el ecoturismo, valoradísimas para hacer ecoturismo. Está pensando un poco, pero exacto, está pesadito, pero digamos que yo lo que quiero compartir es esa experiencia tan maravillosa que es poder desarrollar tantas acciones en territorios altamente vulnerables, donde ha habido tanta marginalidad, pobreza, desplazamiento, y donde hay muchísimas necesidades. Y cuando un proyecto llega con esta, para nosotros podemos pensar que hay gran cantidad de acciones, pero que al final se tornan muy pequeñas para todas las necesidades que hay en estas áreas, ¿no? Entonces, digamos, poder tener este trabajo y poder tener esa relación con la entidad de corporación, municipio, comunidad y poder formar unos trabajos conjuntos, coordinados, generar mesas de diálogo para la gestión del territorio, pues nos lleva a poder conectarnos con esos paisajes rurales en todos los niveles, porque pues estos paisajes, como ustedes están viendo en esta fotografía para el caso de Natagaima, digamos, ahí es donde están viviendo las comunidades. Y ahí es donde ellos necesitan poder
y dependen, no necesitan, dependen muchísimo de este territorio para su supervivencia. Por ejemplo, aquí en Atagaima, donde se han reportado las mayores temperaturas de los últimos años de 46, 47 grados centígrados, a la gente, con esa escasez de coberturas que hay allí, a la gente le ha tocado irse del territorio mientras hay estos procesos de sequía, de verano intenso. Les toca irse hacia la cabecera municipal o hacia otro lado y dejan sus casas porque no tienen ni siquiera agua para nada. Entonces, digamos, poder mantener, ayudar a que se restablezca, que se vuelvan a generar estas ofertas de servicio ecosistémico, pues es muy pues me hace muy feliz y es muy satisfactorio poder dejar esto en el territorio. Estas fotos que estoy mostrando es para que podamos ver cómo se presentan las coberturas en estos paisajes. Entonces aquí en Aipe es una zona petrolera. Acá vemos unas importantes coberturas de bosque seco asociadas a cauces, y también al fondo vemos una topografía bastante compleja porque son cuchillas, son unas montañas bien escarpadas, donde pues ahí es difícil entrar, pero en este territorio a pesar de las actividades aquí petroleras se han logrado conservar unos muy buenos bosques secos. Aquí en Aipe estamos trabajando en reservas naturales de la sociedad civil, en aproximadamente 11 predios, que yo creo que este proceso lo podemos dejar terminado ya este año. Dagua, Valle del Cauca, les cuento que Dagua, si bien tiene unas zonas importantes de bosque seco que están siendo protegidas por la corporación, fuera de estas áreas protegidas, los corredores de conservación son los que ustedes ven asociados hacia los cauces, porque la piña tiene altamente degradada este territorio. Es muy fuerte el proceso de erosión que ustedes lo pueden percibir ahí. El agua que tiene esta cuenca, pues tiene la oportunidad de generarse por la parte del Pacífico hacia la área occidental, y eso es lo que no ha dejado que deje de haber agua en ese territorio, porque si no existiera ese clima hacia las áreas conectadas a esta cuenca, no sé qué estaría pasando, porque es un área altamente degradada. Hay ahí un DMI que es Atuncelo, un distrito de conservación de suelos, de Río Grande hacia el oriental, que es la que está dando servicios ecosistémicos como el agua. De resto, la degradación es muy alta. Ahora hay un proceso también ahí de ocupación del territorio en áreas que son rurales, pero que se están parcelando para viviendas de turismo, ¿no? Entonces, esa parte también si no se hace una buena planificación de lo rural, la pérdida de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos pues va a ser compleja. Montes de María tiene unas importantísimas coberturas de bosque seco, sin embargo, ha venido sufriendo unos procesos de deforestación grande. Ahora que hay un acuerdo de paz, pues ha entrado nuevamente muchísima gente otra vez a estas áreas y se han generado procesos de deforestación fuertes. Sin embargo, aún se conservan unas muy buenas coberturas, y el trabajo que se está haciendo a nivel comunitario ha sido muy importante para concientizar sobre la importancia de mantener esta oferta de servicios aquí en el territorio. Gratamente sorprendida con Dibuya en La Guajira. Yo creo que de las mejores coberturas de bosque seco que hay en el Caribe están aquí en esta área, y de una biodiversidad espectacular y de agua que baja de la sierra, pero que gracias a estas coberturas, pues, digamos, los cauces de los ríos están bien manejados y hay poca erosión. Entonces la colmatación es muy, muy baja o incipiente, y no son nada contaminadas, son unas aguas muy, muy importantes, y es una región altamente productiva también. Aquí el Humboldt encontró una cantidad de especies que ellos pensaban que ya no existían, pero que aquí se encontraron. Garupal, hacia la parte estas también son estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta,
tiene unas muy buenas coberturas. Aquí hay comunidades muy pobres, muy pobres. Entonces el trabajo que estamos haciendo en materia de conservación también es buscando alternativas productivas y de seguridad alimentaria para estas comunidades. Conocen muy bien su territorio. Otras han estado llegando porque esta es área de restitución de tierras. Entonces, tanto en Dibuya como en Garupal han habido o hubo en su momento procesos de desplazamientos por procesos de violencia. Están retornando al territorio y nuevamente, digamos, hay unos procesos de degradación, pero yo creo que es estar trabajando con las comunidades, es tener presencia allá en el territorio. Nosotros como programa estaremos hasta el 2020, pero digamos que queremos dejar un trabajo con las comunidades, pero también un trabajo de presencia institucional en estas áreas, para seguir fortaleciendo estos procesos de conservación. Digamos que que haya una presencia del Estado allá es muy importante para todo lo que se quiera hacer en el territorio, no solamente en términos de conservación, sino en otras temáticas como la educación, como la vivienda, como el buen vivir, como el mejoramiento de medios de vida, etcétera. Eso nos garantiza que podamos seguir, digamos, teniendo unos territorios conservados y obviamente su oferta de servicios ecosistémicos también allí. Y bueno, eso era de manera general lo que quería contarles en términos de el porqué del curso, el por qué queremos contarles nuestra experiencia en el marco de este proyecto y el por qué son tan importantes para que haya una gestión en el territorio y un desarrollo sostenible y un trabajo conjunto con las comunidades en pro de la conservación. Yo no sé si tengan preguntas, si quieran conocer más allá de lo que hemos presentado o en qué puedo servirles en este momento. Aló, buenos días. Mi nombre es Israel Alemán. Quisiera saber por qué ha sido una de las actividades que produce mayor degradación en nuestro medio, en la zona, sobre todo en bosques tropicales, son los cultivos ilícitos. Hasta donde he leído no he encontrado nada al respecto, ni qué actividades se harían en estos casos. Desde el proyecto que estamos implementando para Bosque Seco y en las áreas donde estamos haciendo presencia, no hemos encontrado cultivos de uso ilícito, en estas áreas en especial. No estamos, digamos, en todo el municipio como tal, estamos en unas cuencas que han sido priorizadas, pero aquí en este caso nosotros no tenemos cultivos de uso ilícito. Es importante también a su pregunta mencionar pues, que el país tiene unas estrategias para la erradicación o el tratamiento de estos cultivos de uso ilícito, ¿no? Entonces, quizás desde los programas de cooperación internacional nosotros buscamos contribuir en estos procesos de mejoramiento, de conservación de los territorios, pero lo que no buscamos es reemplazar las funciones que debe ejercer el Estado sobre los territorios. Acompañamos, facilitamos, estamos en el territorio, pero siempre, digamos, en el marco de unas políticas nacionales que van, obviamente, a favorecer el territorio. En este territorio no hemos encontrado cultivos de uso ilícito. Y estas 7 áreas con Nariño, sí hemos encontrado una cantidad de conflictos muy fuertes en temas ambientales. Y tienen que ver, por ejemplo, con la minería, los hidrocarburos, todo relacionado con presencia de actores al margen de la ley que han afectado y han desplazado. Hemos encontrado conflictos ambientales por el agua, o sea, la misma competencia entre usuarios de quién puede tener el acceso al agua. Aquí hay muchos cultivos, como pasa para el lado del cesar de palma, que tienen, digamos, en conflicto la gran demanda de agua que tiene el cultivo versus la demanda
de las personas, de los dueños de predios pequeños, para sus actividades domésticas. Entonces, si cada territorio tiene su propio conflicto o sus propios conflictos, donde nosotros hacemos nuestras actuaciones facilitan el diálogo y digamos, una mejor interrelación de los trabajos que se hacen allí en estos territorios. ¿Otra pregunta? Tenemos una pregunta de Andrea Hernández. Cuando estabas hablando sobre las zonas, pregunta si estas zonas tienen alguna relación con el proyecto de Bosques de Paz. En este momento no, pero digamos que esa es una estrategia que está manejando el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Lo que sí estamos buscando, tanto ellos como el PNUD y otras agencias, quizás es de qué forma nuestros bosques pueden ser parte de los bosques de paz, ¿no? Tenemos que llenar unos criterios que se establecieron para tal fin. Ella, pues ustedes saben que es novedosa, hasta ahora, digamos, se está pensando su implementación. Seguramente nosotros vemos esos territorios, especialmente hacia Montes de María y hacia estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, pueden haber unos importantes bosques de paz allí, pero pues tenemos que llenar, todos los que quisiéramos ser parte de los bosques de paz, pues tener que llenar unos requisitos que se han establecido para esto. David Reyes también pregunta, ¿esos procesos que están en desarrollo ya están documentados? Sí. Es decir, ¿es posible consultar algún documento sobre estas experiencias? Sí. Si ustedes, digamos, en la página del PNUD hay unos vínculos que nos llevan hacia los proyectos que se están implementando. Entonces allí estamos llevando, digamos, incorporando toda la experiencia que llevamos, documentos que tenemos relacionados con... ok. Bueno, aquí en el chat voy a escribir la página del PNUD. PNUD.co. Pero es PNUD Colombia, ¿no? Entonces... sí, ahorita la buscamos bien, pero creo que es www.copnud.org con CO de Colombia. Entonces ahorita la vamos a poner mejor. Entonces, un vínculo donde está el proyecto de Bosque Seco y allí van a encontrar las diferentes acciones que estamos desarrollando, videos sobre todo lo que estamos haciendo. Estas fotos que puse ahí ya vienen de unos videos que se hicieron con drones, donde es importante ver los sonidos que hay allí, toda la vegetación, las coberturas, el agua, pero también hay unos videos ya con las personas que viven allá y cómo hemos venido trabajando con ellos en esos procesos de conservación y de recuperación de servicios ecosistémicos. Ok, hay otra pregunta de Luis Miguel Viasus. Dice, ¿con base a qué se priorizan las áreas? ¿Ustedes tienen alguna metodología o qué factores se tienen en cuenta para priorizar esas áreas? Muy importante pregunta y quizás la olvidé decir, pero cuando priorizamos estas áreas, en su momento se hizo una priorización, digamos, general, teniendo en cuenta en el municipio donde íbamos a trabajar, como les decía, la presencia del bosque seco, digamos, conflicto por agua, procesos de degradación de tierras o de los suelos, porque nos estamos enmarcando unas políticas que nos decían hay que hacer algo para recuperar esos territorios. Pero cuando vamos a las cuencas donde debemos trabajar, lo hicimos bajo la metodología que es basada en la identificación de áreas con valor de conservación y recuperación de servicios ecosistémicos. Esta metodología revisa, digamos, con base en la evaluación de los ecosistemas del milenio y lo que dice la política para la gestión de la biodiversidad, cuáles son los servicios ecosistémicos que en el territorio y conversando con la gente son prioritarios, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, lo primero que detecta y tenemos que revisar es a nivel de paisaje, dónde están esas coberturas de bosque. Y donde estén esas coberturas, uno comienza a identificar cuáles son las funciones ecosistémicas
están dando allá en estos bosques. Entonces tenemos la regulación hídrica, el valor de la conservación del paisaje para mantener biodiversidad, el almacenamiento de carbono orgánico en el suelo, aéreo y en el subsuelo o en raíces. El control de la erosión hídrica, cómo los bosques secos protegen estos cauces y evitan que en zonas con degradación de suelo esta parte del suelo perdido llegue a los cauces y genere ese proceso de sedimentación. La fertilidad de los suelos, la retención de exceso de precipitación en suelo a través de las coberturas, la protección de acuíferos gracias al mantenimiento de coberturas vegetales y todo lo relacionado con el filtrado de sedimentos. Entonces nosotros con base en estas funciones ecosistémicas y a través de una matriz de integración, que son fórmulas alométricas que se establecen, llegamos a identificar cuáles son los servicios ecosistémicos que hay en ese territorio. Y ahí es donde nos ubicamos, porque la idea no es gastar los pocos recursos que se tengan en áreas altamente degradadas, que ustedes saben que siempre es mejor prevenir que recuperar. Entonces, nos enfocamos bajo esta identificación de las funciones y de los servicios ecosistémicos, las áreas donde debemos emprender acciones para la restauración y para la conservación, digamos, con las comunidades. Entonces, los servicios ecosistémicos que se encuentran, pues obviamente en la oferta de agua superficial, agua subterránea, producción de recursos maderales, producción también de recursos no maderables, productividad natural del suelo, bien sea pues para cultivos de producción, cultivos lícitos, retención y regulación hídrica, entonces, o sea, mantener esos flujos en el territorio, evitar o moderar esos movimientos en masa que hay en esos territorios, la amortiguación de inundaciones, que es otra tragedia cada vez que hay invierno, la regulación climática global mediante acciones locales, todo lo relacionado con ese servicio del paisaje, todo lo relacionado con un servicio de dispersión de semillas y polinización, y obviamente un servicio relevante que es el mantenimiento de hábitats para poblaciones de especies naturales. Entonces, este mapa que hicimos nosotros fue el criterio para identificar por qué nos vamos hacia esa cuenca y no hacia otra cuenca. Okay, una pregunta que habla sobre cuál es la estrategia que se podría seguir para que este tipo de proyectos continúen más allá de las vigencias administrativas. Es una voluntad política importante. Digamos que en términos de planificación del territorio, los instrumentos de planificación que hay, municipios como de las corporaciones como tal, juegan un rol importante. Incluso un instrumento importantísimo fue el Plan Nacional de Desarrollo del 2010, cuando incluye el bosque seco, los páramos, los humedales, los corales, los manglares como ecosistemas de importancia en el país. Ustedes pudieron darse cuenta que casi toda la cooperación se volcó hacia, la cooperación internacional se volcó hacia estos ecosistemas y hacia el trabajo en su conservación. Luego el Plan Nacional de Desarrollo 2000 actual, que va hasta el año entrante, también incorporó estos ecosistemas y eso ha logrado mantener la presencia en el territorio de la cooperación. Ahora, ¿cómo mantenerlos? Yo creo que la base más importante son ustedes, porque finalmente cuando hay cambios de administración, el 2019, por ejemplo, hay cambio de alcaldes y de directores de corporaciones autónomas regionales. El tema de mantener a funcionarios en estas corporaciones, en estas entidades, pues fortalece los procesos que nosotros desarrollamos allí. Entonces, ustedes tienen toda la capacidad técnica de incidir en la medida de lo posible, que también eso tampoco es que incida al 100%, pero en la mayoría de los casos nosotros mismos construimos esos planes de acción y mantener las actividades y sobre todo las lecciones aprendidas que se generan en estos proyectos es importante para que sean incorporados en estos PAI. Ahora, a través de los municipios, sí, definitivamente el POT los esquemas de ordenamiento territorial son muy importantes
pero también es importante la corporación en ese sentido, porque hacen acuerdos, son los que se sientan y concertan bajo unas determinantes ambientales que hay en el territorio y que las genera la corporación. Entonces, para el caso de lo que nosotros estamos haciendo, pues las 6 corporaciones en este momento han incorporado el bosque seco como determinante ambiental de los POT. Entonces, ahí eso nos garantiza quizás que toda la conservación y las tareas que estamos haciendo se puedan trascender en el tiempo. Entonces, esa sería una de los temas importantes. Y entonces queden establecidos estos temas en el territorio, puede que llegue un nuevo plan de desarrollo con otras temáticas relevantes, pero generalmente cuando son temas de política pues no se caen y siguen existiendo y siendo incorporadas en la planificación que ustedes ayudan a hacer en las corporaciones autónomas. Bueno, y aquí ya unas preguntas de cierre. ¿Algo de Banco 2 vi por ahí? Sí, entonces esta, Ángela María Jurado. Sí, Anita, esta de la Amazonía colombiana, sí. Hay ahora en este momento ya aprobó un proyecto para la Amazonía colombiana. Allí este proyecto yo creo que comienza a partir del año entrante y tiene un esquema también relacionado con un desarrollo rural sostenible y también con temas de conectividades y áreas protegidas. Y ese proyecto va por 6 años, si no estoy mal, sí, hacia la Amazonía, pero no hacia la Amazonía oriental, sino hacia el lado de Putumayo, la parte de las estribaciones hacia toda la altillanura, esa parte ahí, perdón, altillanura no, hacia el sur. Va en ese foco que hay de deforestación importante a trabajar actividades allí precisamente para evitar que sigan estos procesos de deforestación allí, en esos territorios. Con Laura Daniela. Ah, ok. Dice Laura que acceder a las capacitaciones en el municipio de Rodanillo. Ajá. Bueno, sí, Laura, yo les voy a dejar mi correo electrónico, lo voy a escribir acá. Ahí el arroba aquí no está. ¿Verdad? Sí, todo lo de viverismo y veros para la conservación son muy importantes. Ustedes me escribe y yo facilito que quizás haya unas capacitaciones de parte de los biólogos que hacen parte del proyecto. Sí, hay una pregunta que hace Silvana. No necesariamente debe haber la declaratoria del bosque seco como un área protegida, ¿no? El determinante ambiental establece unos ecosistemas de importancia, los cuales la corporación eleva mediante un acuerdo del consejo directivo o a través de una resolución y el municipio, pues, en su ordenamiento debe incorporarlos. Los bosques secos generalmente están asociados a cauces y a nacimientos. Entonces, de por sí ya es un determinante ambiental en el territorio porque ya hay una norma que establece que uno no puede intervenir en zonas que protegen cauces, ¿no? O sea, hay unas zonas al lado y lado de cada de estos cauces que deben protegerse y se están protegiendo a través de estos bosques. Entonces ellos deben mantenerse y es lo que, digamos, desde la corporación como en el ejercicio de su autoridad ambiental concerta y evalúa con el municipio. Banco 2 por ahora es bancos en este momento, más que un incentivo, es un pago por un servicio que se está cuidando, ¿no? En este momento Banco 2 son recursos de donación, son recursos voluntarios de empresas que quieren apoyar la conservación.
y que con estos recursos quizás mitigan o compensan el impacto que están dejando sus actividades en el territorio nacional. Entonces, es todo un proceso para llevar que determinada familia entre a ser parte de Banco 2. Ellos tienen una página web donde se pueden hacer las consultas correspondientes, pero ahora con el decreto que hay sobre PSA, dan una, digamos, es importante porque reglamenta cómo hacerlo, ¿no? Y hay todos unos parámetros para llegar a ser, para acceder a Banco 2. Una más. Esto es de aquí arriba. Hugo Girón. ¿Alguna estrategia frente a pérdida de bosque seco en el Valle del Río Cauca? Pues como les digo, en este momento nosotros tenemos una actuación en algunas áreas específicas. Por ejemplo, no estamos situados hacia el Valle Geográfico del Río Cauca, sino estamos hacia el otro lado, hacia el Dagua, que va hacia el Pacífico. Entonces, yo creo que las lecciones aprendidas son importantes, quizás para que la Corporación Autónoma, en el marco de sus competencias y de su ejercicio de autoridad ambiental, pueda llevar a cabo unos procesos concertados con todos aquellos cultivos o monocultivos, y que en la parte de las compensaciones que deben hacerse, pues logren negociar compensaciones para la conservación del bosque seco que hay en todo este territorio. Valle de Cauca tiene importantes relitos de bosque seco. Entonces yo sí creo que como ejercicio, incluso la misma comunidad puede hacer su ejercicio de veeduría y de solicitar y exigir, quizás, no sé si sea la palabra muy fuerte, pero sí la conservación de su territorio pues debe ser prioridad, ¿no? Entonces, quizás con la corporación nosotros no, desafortunadamente no estamos en estas áreas, entonces se nos limita un poco el actuar. Juan Camilo Vázquez, sobre las declaraciones de áreas protegidas a nivel nacional, si hay algún inventario de estas áreas. Todo lo que está en el RUNAP, que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, es lo que nosotros podemos tener de áreas protegidas. Como les decía, las extensiones de áreas protegidas de bosques secos son mínimas, es de los ecosistemas menos representados en el sistema de áreas protegidas, y por ello es que, digamos, desde nuestra estrategia buscamos proteger estos ecosistemas a través de alguna de las figuras del SINAP. Pero como tal, lo que aparezca en el RUNAP, yo aquí no tengo esa información, pero sí sé que hay declaratorias a nivel de municipios, a nivel de corporaciones, de áreas protegidas en el Valle del Cauca, hacia el lado donde estamos del Dagua, hay dos áreas, como les decía, hacia el Cesar también hay Sabesotes, hacia la Guajira también hay áreas de DMI especialmente, hay pocos distritos de conservación, pero hay muchos DMI que han incorporado. A nivel nacional sí es lo que está en el Tayrona, y están tratando de declarar algunas áreas de bosque seco, como en el Perijá, creo que hay también, y también hay otras hacia, no recuerdo, la serranía, pero bueno, y han tratado desde parques también hacia el lado del Patía, ¿no?, de proteger estos bosques secos, pero como les digo, están tan degradados, fragmentados, que la figura nacional no creo que dé para un parque nacional, natural o regional. Aisha María Akbol pregunta que San Andrés, ¿cómo podría explicarse a la comunidad sobre la importancia de cuidar los bosques secos? Sí, ya que el CUMOL está haciendo un proceso muy bonito relacionado con la protección de los bosques secos y su conservación. El subdirector, que es Hernando García, es un aliado importantísimo en este proceso del bosque seco. Yo creo que digamos, cuando yo estuve en el ministerio, estuvimos haciendo un trabajo en San Andrés, porque pues Providencia ya tiene, y eso es un parque regional que tiene bosque seco en Providencia, y en San Andrés, en la cuenca, no me acuerdo el nombre, que es la principal que hay, se hicieron unos procesos de prevención de degradación de los suelos, porque hay una alta deforestación en la cuenca.
que es de donde pues, se surte casi toda la población. Entonces, todos los talleres que se hagan tienen que ser, digamos, de alta retroalimentación. No solamente desde nosotros contándoles a ellos, sino que ellos mismos sean los que identifiquen por qué es necesario y por qué es importante mantener unas coberturas de bosque seco o cualquier otra cobertura natural como beneficio para el territorio y sobre todo en función de los servicios ecosistémicos que oferta. Entonces, si ustedes desde San Andrés lo consideran, nos pueden escribir un correo y yo les puedo, digamos, migrar un poco todas esas metodologías participativas, cómo se pueden hacer mapas con las comunidades de identificación, cómo se puede hacer un viverismo comunitario, cómo desde la corporación autónoma pueden, digamos, facilitar. Son cosas que ni siquiera es que valgan toda la plata del mundo porque es un trabajo participativo. Y es más, a veces las mismas comunidades son las que quieren seguir haciéndolo y uno a veces no tiene ni siquiera el tiempo que lleva para hacerlo, pero es muy importante sí la vinculación de la comunidad. Todo eso nosotros lo podemos, digamos, dar al servicio de ustedes para o charlas o conferencias o lo que, pues, digamos, que podamos mostrarles nuestros trabajos con mucho gusto. Ok, y tal vez nuestra última Cornare. pregunta de Ángela Rivero, de Cornare, sobre el resultado del mapa donde se muestra la jurisdicción sobre ¿Y bosques ustedes secos. quieren validar dónde están en Cornare? Esta información está en el mapa de ecosistemas. Si ustedes tienen un sistema de información geográfico en Cornare, aparecen los municipios y la extensión de bosque seco que hay por cada municipio. Entonces ahí pueden ustedes validar la presencia de este ecosistema en Cornare. Sí lo hay, sí lo hay. No recuerdo específicamente en qué cuencas o en qué municipios, pero sí hacia la jurisdicción de Cornare hay unos relictos que son importantes. Pero como le digo, pueden consultarlo en el mapa de bosque seco que tiene el Instituto Humboldt. Ok, te preguntaría, ¿esta es la página? Sí, sí, les vamos a mandar el vínculo de la página, ahí tienen toda la información del proyecto, videos y cualquier otra información que vamos a tener también un vínculo donde es una plataforma que también cuando esté pues la vamos a masificar por todos los medios. Es una plataforma donde vamos a ver todos los documentos que se han producido de este trabajo en estos territorios. Todos, porque son muy importantes y yo creo que es una base de información para ustedes muy, muy interesante, que pueden trabajarla. ¿Listos? No sé si alguien tenga alguna consulta adicional o si quieren mayor información, pues ya les enviamos mi correo. No me resta más que darles las gracias por acompañarnos en esta hora media. Invitarlos a que se conecten al siguiente webinar, el siguiente lo yo puedo decirles, ¿no? Sí, no hay problema. sí, no. El siguiente webinar, que es para el 2 de noviembre, vamos a contar con la presencia de un especialista en conservación del Instituto Alexander von Humboldt. Y el final, el tercer webinar, que ya son acciones en terreno, la vamos a hacer con Fabio Lozano, que es de la Corporación Paisajes Rurales, quien hace parte del proceso del proyecto Ecosistemas Secos del PNUD, en todo lo que tiene que ver con la implementación de herramientas de manejo de paisaje. No sé, creo que muchísimas gracias y cualquier información, pues con mucho gusto se las facilito y si me visitan, bienvenidos serán aquí al PNUD. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Zoraida, muchísimas gracias por tu participación y pues por este contenido. Recordarles a todos que esta grabación estará disponible desde el día de mañana para el que necesite tal vez hacer algún repaso sobre
contenidos y las preguntas que resolvimos al final, invitarlos a que participen dentro de las actividades del curso y, como indicaba Zoraida, tener presentes las fechas para las futuras aperturas de unidad y participación en los webinars. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Hasta luego.